Bueno, bienvenido a un nuevo vídeo. Mirad los alevines aquí en la orilla, un pececillos pequeños. ¿Veis cómo hierve el agua? Todo eso son alevines. Mirad lo que ha picado aquí, tío. Escucha el bla bla. ¿Qué habla? Escucha. Mirad que bla bla, tío. Ha ido a picar aquí, que es 7 veces más grande el... Escucha que bla bla. Es 7 veces más grande el señuelo que el hambre es muy mala. Macho, nunca había sacado yo un blas tan chiquitillo. Es la primera vez en mi vida que he sacado un blas tan pequeñillo. Bueno, pues tenemos un flux en color verde, color verde fluorescente. Y nada, hemos tenido la primera picada. La tarde es prometedora, hace una temperatura bastante agradable. Se ven bastantes peces. Aquí lo tenemos.
Bueno, ya os digo que la tarde promete. Y nada, vamos a traer el fluke dando saltitos por arriba, que es como en realidad, ¿veis? Es como en realidad a mí me gusta la pesca, pescar en superficie. Bueno, este ha partido y se ha llevado los arreos. No sé por qué. Porque vaya, llevo un hilo trenzado. Bueno, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver si nos sigue valiendo. Mientras Vargas pero muchas veces al tocar el señuelo el agua, las ondas que hace al caer llamará la atención de los peces que haya alrededor. Y una vez que hayamos captado su atención, pues entonces intentaremos darle tiempo a que llegue al señuelo. Aquí vienen dos grandes. Ha picado uno de ellos y el otro. Y el otro se ha quedado en puerta. Poquito, ahora damos un tironcillo. Bueno, cuando el señuelo nos coge broza, normalmente los peces no van a picar, ¿vale? Si el señuelo no está limpio, este señuelo, como veis, no llega mucho, pero los peces no están muy lejos. Tenemos una anchoa. Estos peces, a tener la boca tan pequeña y ser chicos, es un riesgo muy grande meterle el dedo para cogerlos así. Porque nos pueden clavar un triple.
No es como cuando el bla bla es grande, ¿no? Que podamos cogerlo del lado contrario a donde se haya clavado el anzuelo triple. Y así, bueno, pues tenemos menos posibilidad de que nos enganche y nos atraviese un anzuelo. ¿Veis como en algunos de los tirones hace como si fuera un pope? ¿Veis? Eso también atrae a los peces, entonces lo dejaremos un poquito flotando, ahí quietecito. Ahora lo movemos un poquillo, ¿eh? Si ahí no hemos clavado nada es porque no hay nada. Bueno, hemos tenido ahí un rolillo, un souvenir, donde tenemos un montón de blases, un sitio querencioso. Y ahora, bueno, pues estamos pasando por un tramo en el que los peces no se encuentran por aquí. Aquí casi siempre debajo de todos estos bidones y todas estas estructuras, pues suele haber peces debajo de los bidones. Suele. Vamos, sube, sube. Sube. No. Mirad, ¿veis esas puntillas que asoman ahí? Esas puntillas secas. Bueno, este es uno de los motivos por los que me gustan estos señuelos, porque son más peligrosos a la hora de coger los peces, ¿eh? Cogerlo siempre con mucho cuidado porque ya os digo, clavan los anzuelos.
Bueno, como os comento, ahora todos los sitios donde veáis unos arbustitos que asoman, una tarde entretenida de pesca. Bueno, vamos a lanzar al lado. Me queda un poquillo corto. Es que no podía lanzar más fuerte porque está aquí el árbol este. Y no quiero que se me enganche el señuelo en la rama. Vamos a acercarnos un poco más. Despacio. Vamos a lanzar en modo de péndulo. Me he vuelto a quedar corto. Y es que con el trenzado y lo poco que pesa el yerbait, bueno, pues nada, vamos a lanzar normalmente. Ahí. Bueno, ahí no hay nada, ¿vale? Ahí no hay nada. Bueno, pues nada, veréis como en ese que hay ahí verde, ahí sí hay, ahí sí hay. De todas maneras, voy a pasarle el artificial otra vez por detrás. Bueno, a ver si me deja lanzar esto. Ya tenéis que venirme más para acá. Ahora sí lo hemos colocado ahí en buen sitio, vamos a ver. Ahora, uy. ¿Veis? Cuando se clavan, cuando los peces los pinchas y se sueltan, luego suelen dar un brinco. Si alguna vez cogéis un pez que haya tomado el señuelo y no se haya llegado a clavar, os puede volver a picar, ¿vale? Pero si ya se ha pinchado, ahora vamos a traernoslo rápido para que no dé mucha briega, porque si no nos va a espantar todo lo que haya por aquí. ¿Veis? Cogerlo muy despacio.
¿Veis? Si cogéis y le dais un titubeo a la caña, hará unas onditas. Ahí, para que vibre un poquito ese hielo, ¿veis? Como si fuera un grillo que acaba de caer al agua, un saltamontes, una langosta. Ahí lo que hay son blases muy pequeñitos. Ahora, uy. Ahí lo que hay son peces muy pequeños. Nos viene liado. Vamos a cambiarnos de postura porque este lado hemos tirado ya varias veces.